Muy buenas tardes, gente bonita, maravillosa que se conecta un sábado de live con María José. Nunca cae mal. Y hoy tenemos un encuentro maravilloso. Quien les está hablando es María José Soares Nóbrega. Soy terapeuta emocional, terapeuta de pareja y también soy psicopedagoga especialista en el TDAH, en el autismo. Y vamos a tener hoy una gran invitada quien nos va a hablar acerca de lo que es la neurodiversidad, sobre todo el trastorno del TDAH. Y esa invitada que tenemos el día de hoy ya está conectada. Ella se llama Mariela Linares y es una psiquiatra, un médico psiquiatra. ¿Qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de este tema que se los voy a presentar a continuación y tenemos ahí el TDAH y la medicación. Tenemos ahí a la invitada en donde trataremos qué es el TDAH, las clases de TDA, hablaremos de las características que tienen estos individuos con TDAH, el perfil de evaluación de psiquiatría, los especialistas, cómo forman un impacto importante en este diagnóstico, la genética que tanto hemos conversado y tantos comentarios en privado me llegaron acerca de la genética del TDAH, las áreas de afectación del cerebro de estas personitas con TDAH y los criterios de medicación por parte de la doctora y la opinión acerca de otras sustancias que se hablan y se han debatido mucho en las redes sociales acerca de lo que hablábamos en una oportunidad, los oxigenadores naturales y los efectos que puede conllevar la medicación desde el punto de vista clínico. Bueno, por tanto, yo les voy a copiar aquí, vamos a ver de dónde se está conectando Betty Muñoz, Virginia, Carmen Ger, mientras yo voy copiando aquí el tema del día de hoy, el TDAH y la medicación, de dónde se conectan, gente bonita. Muchos comentarios en el privado acerca de qué manera podemos nosotros transformar la realidad del TDAH, porque hay medicación, porque hay casos que no hay medicación. Eso lo hablaremos y concretaremos en el día de hoy. Siempre tomando en consideración de que debemos enfocarnos en qué es para el beneficio de esta persona. ¿Ok? Aquí tenemos a Betty Muñoz desde México y tenemos a nuestra invitada también que es desde Perú y yo que estoy aquí desde Portugal y vamos a ver Virginia, María y toda esta gente que está aquí bonita. ¿Ok? Medicación. ¿Ok? Vamos a fijar este comentario y vamos a darle la apertura a la doctora. ¿Ok? Mientras tanto, ustedes, gente bonita por ahí, no se me olvida. Saludos a Carmen Ger, a Erbu y tenemos a psiquiatra María Elena Linares. ¿Ok? Para mí es un honor tenerla aquí. Es una profesional de la cual yo admiro mucho su enfoque. Y bueno, vamos a, sin más ni más, vamos a buscar. Ya le envié su invitación. Sí, que aquí la vamos a tener en pocos momentos, hablándonos de temas tan interesantes, de aspectos tan importantes y resaltantes acerca del TDAH y de qué forma tienen un impacto. Muy buenas tardes, porque ya allí son tarde. Bueno, para mí es un honor tenerte aquí en el espacio, muy contenta porque sé que hay una comunidad muy importante en la comunidad que yo manejo que habla acerca del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y es una población bien curiosa porque es una población que pide mucha información, es una población muy comprometida, padres, madres, inclusive especialistas. Y bueno, sé que busqué la invitada que tenía que ser. ¿Cómo te sientes en el día de hoy de compartir conmigo? Hola María José, buenas tardes. Me imagino que para ti ya son buenas noches. Primero, gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto poder estar acá contigo. Acá te hablo desde el frío de Lima, Perú, que nos está acompañando en esta temporada, pero muy contenta, la verdad, de poder hablar de este tema. Por ahí sé que hemos venido desde hace varias semanas, incluso yo diría meses, ¿no? Coordinando poder tener este en vivo, así que me alegra mucho que hayamos podido concluir y poder llegar a la fecha. Y creo que va a ser importante este espacio para resolver dudas, para aclarar un poco acerca de estos mitos con respecto a la medicación. Y como siempre digo, tomar en cuenta que las pastillas o el tratamiento farmacológico terminan siendo finalmente un aliado más, pero no el único para cualquier cuadro de salud mental que podamos tener. Y en el TMTH, pues ese tampoco es la excepción.
Sí, y hay algo importante. La medicación forma parte de un complemento, no es algo que sea totalmente lo que remedia la situación, porque tenemos que estar claro que hay que trabajar con el trastorno, ¿no? Y hablamos del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en donde hay unas áreas comprometidas y muy bien lo sabemos que es el área de la atención, la concentración y la impulsividad. Y muchas veces hay unos ciclos de ansiedad bien marcados, por eso es este desbordamiento a nivel neurológico. Ahora, Mariela, ¿de qué manera pudiéramos o pudieras tú definirnos qué es el TDAH desde el punto de vista de psiquiatría? Ok, el TDAH en realidad es un cuadro del neurodesarrollo en el que por diferentes motivos, principalmente se ha visto y seguro vamos a entrar por ello en los siguientes minutos en la parte genética, hay una mayor susceptibilidad a tener dificultades en la atención, por lo tanto la inatención es un componente, en el tema de la hiperactividad y por ende también acompañado de esta impulsividad. Cada una de estas características tiene formas de expresarse. Por ejemplo, la inatención en niños o en adultos puede verse en la dificultad en, en- en los detalles, en la, por ejemplo, dificultad de mantener la atención de una actividad, en estar haciendo algo y luego pasar al otro y no completar, en perder cosas, niños que pierden por ahí la cartuchera, se olvidan el cuaderno en el colegio, ¿no? El distraerse a veces por estímulos como el sonido, si alguien pasó como a unos metros, eso es por el lado de la inatención. Luego tenemos el lado de la hiperactividad y la impulsividad, y ahí se nos viene a la mente, por ejemplo, niños o personas que a veces no pueden estar quietas, mueven las manos y los pies constantemente, cuando tienen que estar prestando una actividad donde necesitan estar mucho tiempo en un espacio físico, se inquietan, se fastidian, muchas veces también se irritan. Y pasa que cuando, por ejemplo, estamos hablando con alguien que tiene esta mayor tendencia a la hiperactividad o la impulsividad, nos cortan. No estamos hablando y por ahí nos terminan o completan la frase, no dejen que terminamos lo que estamos diciendo, que son algunas características. ¿Ok? Y hay algo importante. Cuando nosotros hablamos del déficit de atención con hiperactividad, él viene del trastorno de déficit de atención. ¿Ok? Ujú. Y el trastorno de déficit de atención, bien entendido, hay dos complementos, dos divisiones, el que tiene hiperactividad y el que está sin hiperactividad, ¿ok? ¿Qué pasa con los dos? Hay una diferencia, que uno se mueve más, es sí, tiene más movimiento y el otro no tiene tanto movimiento, pero el problema del factor focalización es igual en los dos contextos. No hay una focalización, hay un problema con la atención y la concentración. ¿Qué diferencia más podrías tú marcar para que la gente, porque siempre se habla del déficit de atención con hiperactividad, pero existe el déficit de atención sin hiperactividad? E inclusive es más viable muchas veces el déficit de atención sin hiperactividad, porque el déficit de atención sin hiperactividad, como es más tranquilo y sumamente tranquilo, la gente lo puede tender a ver como otro trastorno del neurodesarrollo, pero hay características muy, muy visibles que determinan si es un déficit de atención. ¿Qué características también nos podrías decir de esta connotación de estos dos Ujú. trastornos, con y sin? Ok. Antes de responder a tu pregunta, creo que es importante también tener en cuenta que hay una hiperactividad, algunos de los autores la respaldan y yo creo que es importante considerar esta hiperactividad mental, lo que muchas veces no se ve. Hiperactividad nos viene a la mente, como te decía, estos ejemplos de niños que se mueven, personas que no pueden estar quietas, pero también podemos tener una hiperactividad mental, que es esta rumiación, este ruido, este no poder tener la mente quieta y que muchas veces, como tú comentas, al no verse, puede pasar por desapercibido. Y sí, tenemos justamente estos tres grandes grupos dentro del problema del déficit de atención e hiperactividad. El que solamente tiene la inatención, el que tiene la inatención con la hiperactividad y el mixto. ¿Por qué se hace un poco esta diferenciación? Si bien es cierto, los niños y los adultos pueden tener diferentes características dentro de este trastorno, pasa que en realidad el cuadro más común es el mixto, en el que tenemos tanto la inatención como la hiperactividad. Esto se ha visto en general. Los niños, y ahí se hace un poco la diferencia en el tema de género, niños suelen tener igual más el componente mixto, adolescentes también, pero pasa que en las niñas suele haber más inatención. Sí, es cierto, lo más frecuente es que haya de los dos. En las niñas
puede haber mucho de solo la inatención. Y es por eso que también pasa que hay un infradiagnóstico. Hay muchas niñas que tienen el diagnóstico de TDA, pero que terminan no siendo diagnosticadas a tiempo porque justamente no hay este componente físico que llame la atención a los papás o al colegio. Lo otro es que tener en cuenta que estos componentes de inatención y hiperactividad nos ayudan a ver cómo es el desarrollo a lo largo del tiempo. Y es que se ha visto que tanto la hiperactividad como la impulsividad a lo largo de los años suele ir bajando, mientras que la inatención suele aumentar. Y es por eso que ahora muchos adolescentes, incluso adultos, vienen a la consulta comentando que lo tenían desde antes, pero que tal vez no se observó a tiempo, no se llevó a cabo alguna evaluación y ahora en la actualidad, en la adultez, tienen justamente problemas en la inatención. Y claro, los termina por ahí metiendo en problemas en la universidad, cuando están terminando el colegio, en el trabajo, y ahí es cuando piden ya ayuda de adultos. Exacto. Ahora hay algo resaltante, ¿no? Nosotros tenemos un déficit de atención que ya hablamos específicamente de que hay rasgos característicos en su atención que nos hace pensar de que, bueno, están inatentos y al mismo tiempo no se focalizan, pero por supuesto el área cognitiva hay un componente importante que observar en ellos, ¿no? Pero esta área cognitiva, por la misma desfocalización a nivel neurológico, trae como consecuencia de que existan conductas inusuales, vamos a llamarlas así, inusuales o disruptivas. Por ejemplo, saltan, quieren hacer todo al mismo tiempo. Por ejemplo, yo estoy trabajando con él, pero él de repente ve al otro niño y quiere jugar con el otro niño. Es un niño que quiere hacer múltiples cosas y no agarra el foco de ninguna como tal hasta que pasa este ciclo. Pero además de esto, también hay unos cambios emocionales. ¿Cómo podrías determinarnos a nosotros la importancia de darnos cuenta que el área cognitiva afecta el área emocional y el área a nivel de conductas disruptivas? ¿Por qué ocurre esta desfocalización? Tengamos en cuenta, María José, que todas las funciones mentales superiores, es decir, la atención, la memoria, el juicio, la toma de decisiones, se van a ver afectadas por diferentes factores. Dentro de estos, el sueño, nuestra alimentación y eventualmente el ánimo también, ¿no? Por lo tanto, una persona, y eso lo sabemos, es algo muy común, una persona que está pasando, por ejemplo, por un cuadro de depresión, dentro de los criterios que evaluamos está justamente esta inatención, no porque vaya a tener un TDA o un TDAH, sino porque la capacidad cognitiva de esta persona en este cuadro de depresión se va a ver afectada o va a tener, por ejemplo, problemas de memoria. Igual pasa con una persona que tiene un cuadro de ansiedad muy marcado, lo más probable es que justamente su memoria, por ahí la capacidad de tomar decisiones, se vaya a ver afectada. Entonces tengamos en cuenta que el ánimo definitivamente va a impactar de forma a veces más o menos significativa en la atención, en la memoria, en la hiperactividad o en la impulsividad o en el control de los impulsos. Entonces, tener en Sí. cuenta eso. Lo otro, ojo, es que más que una excepción, ahora se propone mucho en el tema de TDA, de TDAH en niños, adolescentes y adultos, que más que considerar diagnósticos diferenciales, y aquí me refiero con eso por ahí para las personas que no nos entiendan, cuando yo hablo de un diagnóstico diferencial, hablo que, por ejemplo, si yo tengo como una presunción diagnóstica luego de evaluar a alguien que mi primer cuadro, el cuadro principal es TDA o TDAH, estoy en la obligación también de descartar otros cuadros que puedan estar de alguna manera explicando la sintomatología y las molestias de esta persona. A la vez, tenemos estos diagnósticos diferenciales, pero también tenemos algo que se llama la comorbilidad. ¿Qué es esta comorbilidad? Es justamente la aparición de uno o más cuadros a la par del TDAH. Y hay que tener en cuenta que una persona con TDAH tiene mayor probabilidades, niños, adolescentes y adultos, ojo, o sea, estamos en todas las etapas de vida, tienen mayor probabilidad de tener un cuadro de ansiedad, un trastorno de depresión, tener un trastorno posicionista desafiante, problemas de aprendizaje. Entonces, es importante también valorar esto, porque solamente prestamos atención en esto, pues no vamos a quedar muy cortos y lo más probable es que el efecto o el pronóstico sea no tan esperado como el que quisiéramos.
Sí, y hay algo que mencionas que es muy importante para las personas que están aquí conectadas. Este diagnóstico diferencial y cuando existe una comorbilidad. Y cuando existe una comorbilidad hay un factor importante que evaluar cuál es el componente de la etiología que delimita más y cuáles son los enfoques que debemos darle. Por ejemplo, por lo general, estos niños tienen una dificultad en el aprendizaje importante porque, como lo habíamos hablado, en el área cognitiva les cuesta centrarse y regularse y por lo general puede ser que el padre desde el inicio escolar ha visto este déficit, pero ya en la etapa escolar como tal, no la pre, sino la escolar como tal, y ahí viene el indicio de ahí una preocupación. Y viene el profesor a delimitar de que se dispersa, no copia completo, se quiere parar constantemente, y todas estas características lo que hace que sea visto en consulta y sea evaluado. En el caso de psiquiatría como tal, Ujú. ¿cuál es el perfil de evaluación? ¿Qué pruebas se realizan para poder determinar este trastorno? Recordemos, María José, que el diagnóstico del TDA, si bien es cierto ahora con la tecnología, con la misma inteligencia artificial, ¿no? que nos está bombardeando, nos permite y de alguna manera nos ayuda a tener pruebas complementarias, nos ayuda a evaluar esto de otra manera. El diagnóstico hasta el momento sigue siendo clínico. ¿Qué significa eso? Que el diagnóstico de TDA o de TDAH termina siendo mediante la historia clínica. Y ahí tenemos varias herramientas que nos permiten, digamos, no pasar por desapercibido algunos datos, como una entrevista clínica estructurada, a veces principalmente hablando primero con los papás, luego evaluando y hablando al niño. Y también es muy importante toda la información que podamos recibir de otros ambientes, por ejemplo, otros cuidadores, como a veces la nana, un abuelo que puede estar ahí en el colegio, o el profesor, el auxiliar del profesor, en la familia, o tal vez si el niño, por ejemplo, luego de que sea recogido del preescolar o de la escuela, pasa tiempo con otra persona, pues esa información de esa otra persona que lo está chequeando, que lo está viendo, también va a ser importante. Con toda esta información, nosotros evaluamos antecedentes, las molestias, por ahí cuáles son las posibles quejas que pueda tener. Y también es importante, si bien es cierto, tenemos, como te comento, algunas escalas que nos permiten no pasar por desapercibida la información, finalmente la historia clínica es la que manda. Ahora, tener en cuenta también que más aún en niños y en adolescentes estamos en la obligación de descartar otros cuadros, nosotros decimos físicos, orgánicos, que puedan estar generando también un tema de inatención. Si un niño, por ejemplo, tiene un tema de malnutrición, tiene un tema de anemia, un hipotiroidismo que no se ha recibido tratamiento, tema, por ejemplo, de algún cuadro metabólico, como un déficit de alguna incluso vitamina, definitivamente va a afectar y puede ser que incluso esta sea la causa. Lo otro también hay que tener en cuenta, y por eso ahí observamos en la evaluación que hacemos no solamente del niño, sino también de la familia o de los cuidadores principales, es qué tanto estímulo no está recibiendo. A veces algunos niños que terminan siendo sobreestimulados y luego eventualmente pueden terminar repercutiendo esto en una mayor aparente hiperactividad. O pasa que también hay niños que pasan mucho tiempo durante el día, perdóname ahora sí, sin una supervisión de un adulto. Entonces eso también tener en cuenta, ¿no? O temas, por ejemplo, de malnutrición, otros temas del desarrollo, eso hay que descartar para que justamente dentro de todo y con toda esta información hagamos una buena historia clínica y un buen diagnóstico. Y a veces puede ser necesario otras evaluaciones, como por ejemplo un coeficiente intelectual, temas de evaluar algunos indicadores de la personalidad del niño, evaluar a los papás también. O sea, si nos damos cuenta, no existe una prueba específica, no es que yo aplique, por ejemplo, el cuestionario A y con esto digo que este niño puede tener TDA o TDAH, sino que se hace una evaluación completa, teniendo en cuenta, como te das cuenta, no solamente el motivo principal de consulta, sino también la información de varios lugares. Y recordar también que para el diagnóstico de TDA o de TDAH no solamente necesitamos que todos estos síntomas y todo lo que ocurre en el niño pase en un escenario. Tiene que ocurrir en la casa, tiene que también pasar en el colegio, tiene que pasar cuando visita a los abuelos, cuando van a un restaurante, porque si no, podría estarse tratando tal vez de algún diagnóstico distinto al de TDA o de TDAH.
Sí, y hay algo que marca mucho la diferencia, que es este aspecto de nosotros saber evaluar y contextualizar cuáles son las características. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros, y yo hablando algo que por lo general existe esta comorbilidad en el TDAH, que es el trastorno desafiante oposicionista. ¿Y qué pasa con este trastorno? Si el niño tiene un problema, que en una oportunidad ocurrió con un paciente que yo tenía, que era un problema en la tiroides, él tenía un desbordamiento conductual muy, muy importante y al final no tenía nada que ver con TDAH, sino que simplemente este mecanismo de mala regulación de la tiroides conllevaba a él tener un episodio terrible de comportamiento. Entonces es importante ese agente y algo también el contexto de varios espacios y el contexto también de otros especialistas que nos puedan suplementar esto, la nutrición, el neurólogo, porque es como muchas veces yo lo he visto y quisiera yo llegar al cerebro del niño para poder saber, pero no podemos llegarlo y necesitamos ese apoyo de neurología. Ahora, cuando nosotros hacemos, yo siempre he dicho que el inicio es la marca más importante del tratamiento. ¿Por qué? Porque la aplicación de la anamnesis nos induce una cantidad de datos en donde cuando empezamos a hablar, y por lo general yo recojo los datos del niño y empiezo a hablar de la familia, salen aspectos bien importantes y empiezan de una u otra manera a dar datos resaltantes que tal vez puedan ser hasta graciosos para los padres. Y dicen, no, pero yo también soy un poco distraído, pero es que la tía también era así como él y la abuela también no terminó de estudiar. Entonces esos aspectos que se ven muy resaltantes, esos aspectos van de generación en generación y hablamos de que el TDAH tiene una connotación bien importante a nivel genético. ¿Qué nos puedes decir de esta genética con el TDAH? Bueno, ahora la investigación en genética está siendo cada vez más acelerada y yo creo que la información es incluso abrumante. Lo que sabemos es que se han encontrado genes que, no uno en específico, sino varios, que nos indican por ahí una mayor susceptibilidad a que una persona pueda desarrollar un TDAH. A la vez, interesante este dato, estos genes normalmente se sobreponen o también se encuentran que son frecuentes en personas, por ejemplo, con un cuadro de depresión, un trastorno de ansiedad o trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta porque justamente a veces pueden ser eh, comorbilidad, un cuadro de ansiedad o que hay a la par también, por ejemplo, un autismo. Entonces tener en cuenta eso. Lo otro es que estos genes importan para un cuadro de TDA o TDAH, sí. ¿En qué sentido? Hablamos de esta heredabilidad, que es ese término que se usa en genética, que es una proporción, es un porcentaje. ¿Qué tanto de lo que nosotros vemos o de las molestias clínicas tienen que ver con este componente genético, ¿no? Y en TDAH la heredabilidad es hasta de un 75%. Cuando está más cerca al 100, significa que hay este componente genético está pesando más. Entonces, entender y darnos cuenta de que sí, pasa justamente como tú comentabas, ¿no? Hacemos la historia clínica y nos percatamos por ahí que el papá también puede tener un tema de TDAH. Lo otro, con respecto a la genética y a este, digamos, componente un poco más, o sea, menos ambiental, para decirlo de alguna manera, tiene que ver con el nacimiento. Se ha visto, por ejemplo, que eh, niños que nacen con un menor peso, nosotros le decimos un PEG o un pequeño paredaje gestacional. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando un bebé nace, puede tener 37 semanas, 38, ¿no? 40 semanas. Y dentro de cada semana se estima más o menos un promedio de cuánto debería estar pesando. Cuando un niño, por ejemplo, nace a las 38 semanas, pero pesa menos de lo que debería para esa edad gestacional, hablamos que es PEG, que es pequeño para esta edad gestacional. Y se ha visto que los niños PEG o los niños prematuros tienen de 3 hasta 4 veces mayor susceptibilidad de desarrollar un cuadro de TDAH. Ojo, entender y aclarar, no es que todos los niños con estas características van a desarrollar un TDAH, pero cuando hacemos la historia hacia atrás y tenemos a un chico en consulta, es importante preguntar estos datos porque muchas veces nos pueden dar esta información de que por ahí pudo haber habido una mayor susceptibilidad. Sí, y hay algo importante, que cuando uno hace o tiene la secuencia de determinar diagnósticos, hay esa susceptibilidad de esos datos que son muy resaltantes. El niño prematuro, inclusive vemos de repente el desarrollo psicomotor, cómo va, cómo fue acelerado o no fue acelerado. Esos datos son bien resaltantes. Ahora, una vez que
que se determina que hay un TDAH y psiquiatría como tal hace un esquema de trabajo para organizar a este niño. ¿Qué consideras tú del apoyo terapéutico de otros especialistas? Bueno, definitivamente es fundamental. No podemos y no debemos trabajar solos. Y en realidad, si bien es cierto, a veces el psiquiatra o el neuropediatra es el que aparentemente lidera el tratamiento porque por ahí puede dar las pautas, esto es un trabajo en conjunto, es un trabajo interdisciplinario y quedarnos solo con una parte que sería la parte de psiquiatría, como te comento, la de neuropediatría, termina siendo un trabajo a medias. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, y ahora seguro vamos a hablar un poquito de esto, cuando hablamos de los tratamientos, y ojo, cada tratamiento termina siendo individualizado y personalizado para las necesidades del niño, de la familia, del Sí, entorno, hay que tener en cuenta que no solamente importa una posible medicación, sino todas las otras estrategias que podamos implementar también en ese niño, en esos papás y ese entorno. Entonces sí necesitamos, ¿no? Y también, ojo, si por ahí a la par de encontrar un TDAH, puede haber un tema, por ejemplo, nutricional, como una anemia, tenemos que trabajar también de la mano con el nutricionista, tenemos que trabajar de la mano con el psicólogo, tenemos que trabajar de la mano con el profesor y con el psicólogo tal vez del colegio también. Entonces hay que tener en cuenta que el trabajo termina siendo multidisciplinario e integral. sí, y hay algo importante es que uno tiene que evaluar todas las áreas y darse cuenta que cualquiera de los especialistas es vital en ese componente. De hecho, todos deben participar en el proceso para que de una u otra manera fluya el resultado como debe ser. Porque hay algo importante que lo vamos a ver más adelante, que es el caso de la medicación. La medicación no trabaja sola, la medicación trabaja también con apoyos. Y los apoyos tienen que ser constantemente una estimulación, porque si no el niño no se ajusta a una realidad que es la integración social, que es lo que nosotros, el eje más importante. Ahora, cuando hablamos de estudiar a profundidad el trastorno de déficit de atención, hay áreas específicas que tienen ciertas circunstancias. Tenemos la corteza cerebral, tenemos los hemisferios y falta de oxigenación, un ritmo acelerado a nivel de sinapsis, ¿ok? Y ¿de qué manera puedes explicarnos este impacto de la neurocorteza con los hemisferios y el criterio para decir necesita medicación? En realidad, el criterio de medicación va a depender de diferentes cosas. Primero de la edad del niño, de la gravedad del cuadro y de cuáles son, si en caso, por ejemplo, fuera un adulto, cuáles son sus expectativas, ¿no? Ahora entramos un poquito a esto y antes de perderme de la pregunta anterior, efectivamente, como tú comentas, se ha visto que hay algunas áreas en el cerebro de una persona con TDA, con TDAH, que pueden tener un retraso o un enlentecimiento en la madurez, ¿no? Incluso se habla de una inmadurez en la parte frontal, la parte prefrontal. Recordemos que toda esta parte de adelante del cerebro tiene que ver con las emociones, tienen que ver con el control de los impulsos, con el freno a esta hiperactividad. Y lo otro, también tener en cuenta que en TDAH podemos encontrar esta amígdala, que es em, este pequeño espacio del cerebro, pero sumamente importante que tiene que ver no solamente con las emociones, sino también con este sistema de alerta, de miedo, que a veces está como hiperfuncionando. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta y por eso muchas veces se asocia también el TDAH a cuadros de ansiedad. Todo esto influye finalmente y no es que se encuentre una sola alteración, ahora que hay mucho de estos estudios a nivel de resonancia magnética funcional, los marcadores, se ha visto todos estos hallazgos se han encontrado, no hay solo uno, pero finalmente termina siendo importante porque muchas veces desde esta neuroanatomía podemos entender cómo es que se van dando algunos síntomas. Y regresando a esto que me comentabas de la medicación y a tu pregunta de cuándo medicar, en realidad va a depender, ¿no? Recordemos que el tratamiento nuevamente termina siendo individualizado y personalizado a las demandas del niño, la familia y del entorno. En este caso, decimos que en general niños de 4 o 5 años, es decir, los que estamos en edad preescolar, la indicación principal, es decir, la primera línea de tratamiento, viene a ser los cambios a nivel conductual. Y ahí entra
a tallar de manera significativa el acompañamiento y todo el tratamiento que se puede hacer con los psicólogos, con uno, con varios, con el equipo de psicólogos. ¿A qué nos referimos con estos cambios a nivel conductual, a la terapia conductual? A justamente estas medidas que se deben aplicar en casa, en el colegio, en otros entornos, para que el niño poco a poco vaya aprendiendo que hay algunas conductas que se pueden reforzar, es decir, que se pueden seguir haciendo, mientras que hay otras conductas que tal vez a nivel social no están conviniendo y que deben ser frenadas. Por ejemplo, esto de cortar a la otra persona, ¿no? De tal vez de alzar la voz, de pararse cuando están en una actuación, digamos que se espera que sea distinto. Eso en la edad de 4 o 5 años. Cuando hablamos de edad un poquito más avanzada, por ejemplo, a partir de los 6, todo primaria, secundaria y en adelante, sí se sugiere que se haga un tratamiento combinado de medicación con la terapia igual. A mí me gusta usar esta metáfora de la medicación como si fuera el fertilizante que le ponemos a la tierra para que finalmente la terapia sea lo que haga germinar, ¿no? Y el jardín crezca. Entonces, si nos damos cuenta en esta metáfora, no es que la medicación sea mágica, porque si yo le pongo fertilizante a una tierra y luego no la trabajo, pues ahí va a quedar. Pero sí lo que necesito es un buen colchón, es una tierra que esté fértil, que tenga las condiciones necesarias para que justamente esta terapia tenga un impacto significativo. Ahora, sí puede pasar que niños, regresando al grupo de los 4 o 5, que tienen un cuadro grave o que tal vez incluso con las medidas conductuales la respuesta no está siendo muy favorable o estamos viendo que por ahí hay mucha resistencia a esto o hay incluso papás y familias que dicen no voy a hacer terapia, es muy costosa, demora, etcétera. Puede ser una opción también la medicación. Okay. Ok, y hay algo necesario que a mí me llama la atención, que es esta visión de los padres a nivel de psiquiatría. ¿En qué sentido? El psiquiatra es el que medica, eso es lo primero. El psiquiatra lo va a medicar, no estoy en contra de la medicación. ¿De qué manera se hace la concientización de los padres, además de la metáfora que nos dijiste, para que ellos tomen en cuenta de que es algo orgánicamente necesario que necesita su hijo y no es una necesidad solamente de un especialista, porque es un camino difícil? ¿Por qué? Porque yo lo que observo en el caso de las personas con que trabajo, adultos, niños, adolescentes, es que iniciamos con una medicación y mañana vemos que, bueno, hubo cambios físicos, de repente el niño está en una adolescencia donde hay cambios hormonales que también inciden en la medicación. Entonces hay de repente una cantidad de conductas disruptivas de un solo momento y el padre o la madre deciden, vamos a cortar la medicación. Y hay este corte, y van cortando, y van cortando. Y hay algo increíble que yo a veces quedo así como en shock, que es cuando me hablan de que el niño es medicado los días de semana, pero los fines de semana no. Entonces, yo quisiera que más o menos tú aclararas esto, porque yo pienso que es como algo que va regándose como muchas veces, lo escucho, y yo quedo aterrada, aterrada porque el niño sufre un impacto neurológico. El problema es ese, el que yo veo. No el impacto de que la mamá determine o el padre determine, es un día libre, el día libre de la medicación. ¿De qué manera influye estos cortes que hacen los padres en la medicación? Sí. Creo que es importante entender primero y también viéndolo un poco desde el lado de los papás y de la familia, que hay un miedo y aún sigue habiendo mucho estigma, infelizmente, de acudir al psiquiatra, ¿no? Entonces muchas veces pasa que llegan a nosotros ya cuando han pasado incluso por diversos especialistas, han intentado diferentes alternativas de tratamiento y por ello muy poca mejoría o incluso un retroceso. Entonces, claro, a veces llegan como con la última esperanza, pero también sin querer recurrir a la medicación. Y hay papás incluso que desde la primera cita dicen, mira, vengo acá, pero no quiero usar pastillas, ¿no? Como si finalmente, así como tú comentas, el llegar al psiquiatra es igual a usar medicación. Ha quedado claro con lo que conversábamos hace un momento que en realidad la medicación no siempre es necesaria. Hay que considerarla nuevamente como una alternativa más, pero no es lo único. A veces ayuda, definitivamente. Y entender también que la medicación, como te comentaba, sí, pues no es es un fertilizante, pero no es mágica, no hace la diferencia con ninguna medicación finalmente, ¿no? Porque pasa al otro lado, antes de irme a lo que tú me comentabas, algunos papás o algunas familias esperan que yo doy el medicamento, no hago ninguna intervención en el ambiente y espero que al mes, a los 2 meses, el niño cambie mágicamente
mejore, deje de tener estas conductas, pues eso no va a pasar. Si yo no hago cambios conductuales en la casa, no hago estos esfuerzos, no hago algo diferente, el niño no va a cambiar solamente por la medicación y hay que tener en cuenta. Ahora, con respecto a este punto específico que tú comentabas acerca de uno o dos días no usar medicación, anteriormente, hace muchos años, el Ritalin creo que viene siendo utilizado, si no me equivoco, desde el año 59. Hay mucha más información al respecto y ahora se sabe que no es necesario que se corte el tratamiento estando de vacaciones, estando los fines de semana. Anteriormente se decía que sí, incluso se llamaba a este periodo vacaciones de terapia o vacaciones de tratamiento del metilfenidato, por ejemplo, ¿no? Una persona que venía de, en este caso nosotros acá en Perú, en esta parte de Latinoamérica, se estudia en el colegio de marzo a noviembre, diciembre. Entonces, normalmente se decía, el niño que estudia en esa temporada recibe medicación, luego durante las vacaciones no lo necesita. Pero si nos damos cuenta, ahí lo que estamos nuevamente es viendo o solamente observando, teniendo en cuenta que medicación igual usarlo para que rinde en el colegio. Y si nos damos cuenta, el TDA o el TH va mucho más allá de un rendimiento escolar. Tiene que ver con Exactamente. cómo el niño se comporta en el colegio, tiene que ver con cómo se comporta en otros ambientes sociales, cómo es en la casa. Entonces, actualmente esta indicación de no usar los fines de semana o tener unas vacaciones de terapia, un mes, etcétera, no es actualizada. Sí, a veces se puede considerar, tampoco vayamos al otro extremo de que este es un dogma y no se puede cambiar. Con algunos niños por ahí podríamos hacer eso, con algunos adultos también lo hago. Sin embargo, actualmente se sabe que, nuevamente, la medicación no es solamente para un rendimiento escolar X. Por lo tanto, la medicación, si es que fuera necesario, se tiene que mantener durante el tiempo que se esté indicando. Exacto, y algo importante es que esta parte de que es un proceso y el proceso de la alteración y de la ansiedad y de la hiperactividad, como tú mismo lo mencionabas desde el inicio, ocurre en diferentes campos. ¿Qué pasa? Hay algo también para mí que me llama mucho la atención, es que a veces las medicaciones están reguladas para cierta cantidad de tiempo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Es que aquí funciona y aquí no funciona y aquí funciona y el psiquiatra está haciendo un mal tratamiento. ¿Cómo se puede concientizar de que es necesario dar en estas dosis, en esta hora, funciona de una manera y regularlo de otra manera? Porque, por ejemplo, yo hablo con los padres y le digo, por ejemplo, en el contexto escolar, que hay cantidad de estímulos. Hay estímulos de los niños, hay ruidos, hay cantidad de cosas que pueden desacerbar. En casa es diferente. Es decir, yo tengo que mantener un componente de trabajo de rutina, un componente de normas, de límites, y darme cuenta cuáles son los estímulos positivos y negativos que voy a aplicar. Ahora, esta conciencia de que vean que dura 2 o 3, inclusive yo diría 4 horas un ciclo y después viene otro ciclo y en la casa ya no se requiere, ¿por qué esta necesidad de hacer estos bloques? En realidad va a depender del tipo de medicación que se utilice. Si bien es cierto, la primera presentación que salió, en particular, por ejemplo, del metilfenidato, que se usa para 2 o 3 veces al día y que dura más o menos 3, 4 horas, a veces en algunos niños 5, 6, y se da una dosis en la mañana, luego se da una dosis en la tarde, por ahí se da un poquito más tarde como para antes que termine en la noche. Sin embargo, esto es principalmente por el mecanismo de acción y el tiempo de vida del medicamento. Sin embargo, ahora con la tecnología y con los avances, hay fármacos que solamente se necesitan dar una vez al día, lo cual ayuda muchísimo, alivia bastante la adherencia al tratamiento y definitivamente hace que el estar dando la medicación sea menos cuesta arriba que estar dando a cada rato, que por ahí tengamos que pedir a la profesora que a tal hora se tenga que dar la medicación. Preguntan otros niños, pero ¿por qué le da? ¿Por qué él sí, a mí no? Entonces, ahora hay medicamentos con diferentes presentaciones que de alguna manera alivian muchísimo y que pueden ser una incluso primera línea de tratamiento, dar solo una vez al día, por ahí dar en la mañana y luego ya uno se olvida de eso. Ok, ahora una vez que se hace el componente de la evaluación, se tiene el diagnóstico y se ve que el componente conductual es exacerbado y que necesita bajar un poco la hiperactividad y se requiere de una medicación. Al establecer esto para el componente de la mejoría de su interacción, inclusive los niños con TDAH siempre se los manifiesto a las personas, tienen una capacidad de ellos, ¿cómo se llama?
de sentirse agobiados, de sentirse que inclusive se autoagreden de una manera porque se caen, se golpean. Entonces esto también esto incide de una manera importante. ¿De qué manera podrías decirnos tú cómo sería este proceso de la medicación? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se aplica? Pero, como te comentaba, al ser el tratamiento individualizado, hay que evaluar cuáles son las molestias, cuáles son las necesidades del niño, qué expectativas por ahí puede tener el entorno, los cuidadores principales, para de acuerdo a eso elegir una medicación. Y también teniendo en cuenta por ahí algunos antecedentes médicos, por ejemplo, como antecedentes cardiológicos, problemas hepáticos que podría tener el niño o el adolescente, para de acuerdo a eso evaluar cuál es la mejor medicación. Una vez que se elige esta medicación, normalmente se va siempre de menos a más. ¿Por qué de menos a más? Porque evaluamos la tolerabilidad del niño, evaluamos por ahí efectos secundarios y en general lo que siempre se sugiere es que se use la mínima dosis necesaria para lograr el efecto deseado con la mínima cantidad de efectos secundarios. Y por eso es que ahí vamos viendo y por eso es que yo siempre comento, la medicación no es algo estático, ¿no? Hay algunos papás, Exacto. algunos pacientes que terminan queriendo, primero, como tú decías, una respuesta rápida, ¿no? Que por ahí en una, a veces incluso en 2 sesiones, demos un diagnóstico, un tratamiento y recordar que hay que tomarse el tiempo porque a veces podemos estar supradiagnosticando o eventualmente pasando esto como un infradiagnóstico. Entonces hay que tomarse el tiempo para luego también evaluar si va a ser necesaria la medicación y dentro de esta cuál es el que más se acomoda. Y vamos de a poco evaluando cuál es la respuesta, tener en cuenta también que los medicamentos, como te decía hace un momento, no son mágicos, hay que tomar un tiempo, hay que valorar al menos unas semanas, algunas guías incluso reportan algunos meses de una dosis de medicación, luego pasar a la siguiente para evaluar luego con todo esto si está siendo una respuesta favorable o no. Y si no lo fuera, pues ver qué puede estar pasando, evaluar de cambiar de medicamento, ver cómo está el tema de la terapia, cómo se está aplicando estas medidas conductuales en casa, si no, sabemos que esto por ahí se va a quedar en el aire, ¿no? O imagino que pasa en tu caso Exacto. también, que van a terapia contigo, puede ser una vez ya, si quieren 2 veces por semana, pero 1 o 2 veces por semana, 1 a 2 horas a la semana, de todas las horas que tenemos de la semana, no van a ser suficientes como para contrarrestar si en casa y en Exactamente. los otros ambientes no se toman estas medidas. Entonces hay que ser también, hay que hacer que estas intervenciones sean sostenidas en el ambiente durante toda la semana y que no sea solamente algo esporádico. Tener en cuenta todo eso y luego valorar el tema de la medicación. Lo otro es a considerar que, ojo, acá lo que no quiero que se lleven esta idea, las personas que nos están escuchando, que lo que queremos nosotros como psiquiatras es bombardear al niño o al adolescente de medicación, pero a veces puede pasar también, recordemos como hablábamos hace un momento, que un niño, además de tener TDAH, puede estar pasando por un cuadro de ansiedad o un trastorno de depresión. Entonces, si por ahí está pasando eso y vemos que hay una mejoría tal vez parcial o no tan favorable como esperábamos, a veces tenemos que evaluar si las otras comorbilidades, si es que hubieran, se podrían beneficiar de medicación. A veces usar, por ejemplo, un medicamento para el TDAH a la par de un antidepresivo ansiolítico puede ser una buena alternativa, ¿no? Nuevamente con esto no se trata de dar pastillas por dar o de solamente dar un montón de medicación, sino evaluar lo que cada niño y lo que cada persona necesita. Exactamente. Bueno, saludos a Eva, Flavio siempre de la mano. Y algo importante, la medicación yo pienso que es algo muy delicado en el cual nosotros como padres tenemos que darnos cuenta de que hay un proceso. Yo siempre pongo la comparación, que no está bien, pero al mismo tiempo trato de ajustarla a lo que más puedo, es la Ujú. comparación de la diabetes con cualquier otra cosa. Si yo concordo con una persona que va a utilizar insulina, puede ser variable, el contexto puede cambiar. Inclusive la persona que tiene diabetes en la primera dosis de una insulina puede sentir mareos, puede darle sueño, puede estar cansada, e inclusive el aumento de la glucosa tiene cambios importantes en lo que son los comportamientos de las personas. Y esto requiere de una adecuación, de un tiempo. Sé que existe estos altibajos, inclusive si yo como especialista en el TDAH tengo en consulta un niño con un TDAH y veo que empieza a incidir su conducta, a volverse un poco más impulsivo, lo veo ansioso,
Yo directamente pienso en la medicación. Siempre pienso en la medicación como primera alternativa. También observo los otros campos, pero siempre pienso en la medicación. Y esto es muy fluctuante, que es cuando yo hablo con los padres, vamos a buscar la manera de hablar con el psiquiatra, a ver qué pasa con esta medicación. Y hay a veces muchos cambios. O observamos, yo llevo el registro, lo mando por lo general. Esto es importante que los padres entiendan. Tiene que haber una comunicación entre especialistas y especialistas. ¿Por qué? Yo necesito saber el especialista que me dedicó porque eso puede incidir en mi trabajo, ¿no? Con el niño, los alcances de esto. Ahora, ¿tú podrías decirnos cuál es la incidencia que tiene estos medicamentos a nivel positivo y si hay algunas causas negativas? Miren, en realidad hay que tener en cuenta, y vienen a veces muchos papás o familiares, el mismo paciente a consulta pidiendo un medicamento que no tenga efectos secundarios, ¿no? Y eso, o sea, no podemos mentir, es imposible, porque incluso el paracetamol, que es un medicamento muy inocuo, que tiene muy pocos efectos secundarios, eventualmente los tiene, ¿no? Y algunas personas incluso cuando, no sé si alguna vez les ha pasado, compras un paracetamol y abres el prospecto o esta información que pueda tener efectos secundarios, te encuentras y te sorprendes con la gran cantidad de efectos que hay, que es muy probable que no aparezcan o que no los tengamos, pero que se describen. Y lo mismo pasa si lo trasladamos a los medicamentos que usamos en TDAH también. Muchos papás, muchos familiares se sorprenden, preguntan una y otra vez, pero mira, apareció esto, apareció el otro. ¿Efectos secundarios puede haber? Sí. Finalmente, siempre vamos a ponderar el riesgo versus el beneficio. Si en este caso, una vez que hemos hecho la evaluación y determinamos que lo más recomendable es a la par de, ojo, de todas otras medidas que son igual de importantes que la medicación y que también tenemos que iniciar un tratamiento farmacológico, vamos a evaluar cuál es el que mejor se le acomoda a la persona, dependiendo si predomina más el tema de la inatención, más el tema de la hiperactividad o de la impulsividad. Nuevamente, todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Normalmente estos efectos suelen aparecer las primeras semanas, por ahí a veces incluso los primeros 4 o 5 días puede ser lo más común y luego normalmente esto se va pasando. En medicamentos para TDAH, a veces los primeros 10 días, a veces algunas personas se pueden acostumbrar un poco como al medicamento, a la dosis, pero luego esto se va regulando y la idea es que la persona pueda estar tomando sin sentir que hay algún efecto fastidioso. Y si lo hubiera, pues sería lo que se puede acomodar, que se puede ajustar, etcétera. Si vemos que la medicación o la dosis no está cayendo muy bien, pues hay que ajustar, ¿no? A veces hay que bajar o eventualmente hay que cambiar. Y lo que esperamos es eso, ¿no? Esperamos que sea un medicamento mágico, pero que finalmente en el tema de la Exactamente. inanición, ¿no? En el tema de la inatención puede ayudar a que ésta se mantenga por más tiempo, que el hiperfoco no sea como tan constante, que estos estímulos externos no sean tan fastidiosos. Algunas personas me dicen, Mariela, siento por primera vez que este ruido que notaba, que percibía todo el tiempo, ya no está, ¿no? Entonces, qué increíble y qué bueno que se esté dando la oportunidad. Y eso es lo que hay que valorar. Otra persona me dice, Mariel, este tema de la impulsividad, es estar como más irritable, más hiperactivo, disminuye. Y también tener en cuenta, ojo, antes que se me pase, hablando de esta pregunta anterior que tú me comentabas, como te decía, la medicación termina siendo algo dinámico, no es algo estático que se va valorando en Exactamente. cada etapa del tiempo. Y a veces pasa, ¿no? Que los papás en la adolescencia dicen, no, no quiero que tome medicación, pero justamente se ha visto que esta etapa de la adolescencia termina siendo una de las menos favorables para sacar la medicación y menos de golpe, porque a veces Exactamente. algunas personas, algunos adolescentes terminan desarrollando o empezando el consumo de sustancias, lo cual empeora estos síntomas, genera una mayor comorbilidad, lo cual también hace que puedan ponerse en situaciones de riesgo como conducción temeraria, deportes extremos. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque en esta etapa de vida tal vez lo más indicado no sea eso. No digo que no se pueda bajar o eventualmente quitar, pero hay que cuidar todo eso. Y yo lo que siempre trato de explicar y por ahí psicoeducar es que si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no quede claro, algo que uno como familiar o como paciente aún no está del todo cómodo, que lo consulte con su médico. Tenemos todo el derecho nosotros como pacientes a absolver nuestras dudas. A veces pasa que nos quedamos cortos y no sabemos cómo abordar, pero tenemos este derecho como pacientes. Y si por ahí nos olvidamos, no sabemos y luego y se nos ocurrió, siempre les digo, anoten en el celular, en una libretita, anoten todas las consultas que haya y la siguiente, pues vamos absolviendo las dudas. Tenemos todo el derecho de hacerlo.
Sí, y fíjate que todos los detalles que inciden en la vida de una persona con TDAH son tan importantes, porque inclusive el cambio del clima también incide, todo modifica. Aquí hay una persona que se llama Blueprina que nos hace esta pregunta: ¿qué pasa con un adulto recientemente diagnosticado con TDAH? Ujú. Si bien es cierto, existen reportes y estudios que comentan que sí puede haber un diagnóstico de TDAH o TDA desde la adultez. Normalmente, como conversábamos al inicio del live, son niños y adolescentes que no fueron diagnosticados en ese entonces y que tal vez quedó principalmente el componente de la inatención y que luego termina teniendo por ahí dificultades en la universidad, en el colegio, en las relaciones interpersonales y que son diagnosticados con TDAH. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que pasa? Pues termina siendo el mismo. Hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer una anamnesis completa, descartar otros cuadros físicos, orgánicos, de nutrición, metabólicos, endocrinológicos que puedan estar afectando esto y ver si vale la pena usar medicación o no. Acá recuerdo, por ejemplo, el caso de este paciente, él es un adulto de 26, 27 años, y les comparto esto porque miren, todo hay que considerar, ¿no? Que estando en la universidad, sí estaba necesitando medicación, él usaba metilfenidato, pero luego encontró un trabajo en el que se mueve constantemente, en el que está de una de para el otro, me dice Mariela, yo estar en una oficina, no puedo estar, ¿no? Y ha encontrado un trabajo en el que me dice, mira, no necesito el metilfenidato, porque con lo que hago estoy tranquilo. Entonces, darnos cuenta de eso, que va a depender también de cómo es nuestro trabajo, de cuáles son las demandas de ver qué dificultades tenemos para ver si la persona requiere seguir utilizando el medicamento o no. Sí, y fíjate que los niños también ocurre estas situaciones que tú estás manejando, porque de repente el niño se desfocaliza y de repente hay un estímulo en particular, otro niño que también lo desfocaliza, y él dice, él toma la decisión de yo me alejo de él y me siento del otro lado y me disperso. Y de hecho hay una palabra muy importante que utilizan mucho estos niños que huyen del estímulo, es que él me está a molestar, es que él me está a desafiar. Y este punto hace que él tome conciencia de que él puede regular su comportamiento, no solamente la medicación. Saludos a la doctora Alejandra que está conectada y a todas las personas conectadas. Hay algo que yo te iba a preguntar que también tiene mucha incidencia en la actualidad. Hablamos mucho de los medicamentos naturales, ¿ok? Y cuando hablo de la medicación natural, hablo del magnesio, hablo del zinc, hablo del omega. ¿Qué nos puedes decir de esta sustancia como apoyo en el TDAH? Mire, en realidad en el TDAH hasta el momento que se han encontrado estudios que den el mismo nivel de evidencia o de recomendación que los medicamentos que ya se conocen, no. Tenemos que tener en cuenta eso. Sin embargo, hay mucha información respecto, por ejemplo, de zinc y magnesio, en este caso específico, por ejemplo, magnesio, que se ha visto que es un cofactor, es decir, es un mineral que ayuda en la liberación y en el funcionamiento de melatonina, que es esta hormona que nos ayuda a dormir. ¿No? Finalmente el omega 3, por ejemplo, si sea el omega 3 y omega 6, a veces a dosis un poco más altas, puede ayudar en casos de trastornos de ansiedad que aún con medicación termina habiendo una respuesta un tanto como refractaria, no tan favorable. Entonces yo creo que estos medicamentos o estas alternativas naturales terminan sumando. Ninguna va a restar, terminan sumando y normalmente, igual, ojo, siempre hay que consultarlo con el médico, con el psiquiatra o con el neurólogo, pero normalmente no suele haber una interacción farmacológica, por lo tanto se pueden utilizar. Sí, porque hay algo importante que también hay que tomar en consideración. Si yo estoy tratando de bajar un índice de hiperactividad y la alimentación contiene estas sustancias como tal, por lo menos los pescados que tienen el omega, los pescados azules, sería importante el consumo de este tipo de sustancias que mejora el rendimiento. Y algo también necesario que todo en el TDAH va de la mano, diría yo, porque también la parte de nutrición es muy necesaria. Si yo trato de bajar la hiperactividad y el niño come un boom de gluten, también tiene una incidencia. ¿Por qué? Porque está determinado que acelera el metabolismo. Entonces, esta parte es muy necesaria. Ahora, en este aspecto del TDAH, quería hacerte esta última pregunta. ¿De qué manera los padres podrían hacer contacto contigo? ¿Cómo podrían conseguir para, bueno, para poder interactuar en una consulta? En mi perfil de Instagram me pueden encontrar como psiquiatra Mariela Linares, también para los que utilicen Facebook o ahora TikTok, que es una plataforma que nos ayuda a llegar a muchas más personas.
en cualquiera de estos perfiles pueden ahí encontrar, en este caso en el Instagram, van a encontrar un link donde les va a direccionar específicamente al WhatsApp. Y en este WhatsApp pueden solicitar toda información acerca de las citas. Ok. Tú podrías escribir allí el nombre del contacto en los comentarios mientras yo cierro aquí el live. Bueno, gente bonita, Claro. hoy nos conectamos con un tema increíble acerca del TDAH y la medicación, en donde tuvimos a la doctora Linares, que nos habló acerca de la connotación de la medicación y la importancia de psiquiatría como validación de que el niño tenga un desempeño armónico en cualquiera de las áreas del neurodesarrollo y que él pueda involucrarse de una manera efectiva a la parte de la integración social. Es importante tomar en consideración que la medicación suele y es un paliativo muy importante para el desenvolvimiento de la vida de una persona con TDAH. Así que muchísimas gracias, doctora, por acompañarme. Fue para mí un total honor. A la gente que se conectó, muchísimas gracias por acompañarnos y por estas preguntas tan increíbles que nos hicieron. Y bueno, allí una pregunta que nos hizo, no recuerdo qué persona, si el en vivo quedaba grabado, si va a quedar grabado, lo pueden ver. Y bueno, infinitas gracias, doctora. Y ya saben, tienen aquí un apoyo a nivel neurológico que les ayudará en lo que es certificar dudas. Y algo muy importante que ella manifiesta es la necesidad de cualquier componente, así sea lo más básico que consideren, es importante esa pregunta para cualquier persona que se desempeñe en la validación y en el tratamiento de una persona con TDAH. Saludos a Mireya Brito también, que se conectó. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctora, y que tenga un feliz sábado a usted y a todas las personas conectadas. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias, buenas tardes y que tengan un buen fin de semana. Nos estamos Igual. viendo.